¿Qué tal, divergentes? ¿Cómo están? Hoy, hace 9 años, el 1 de julio del 2012, emitía yo una declaración viendo que el aparato de poder, de dominación en esos momentos, estaba consumando un fraude, una nueva forma de imposición que en ese momento nos enjaretaban por la fuerza a Enrique Peña Nieto, un día como hoy, hace 9 años. Yo en ese momento escribí y dije por diversas redes sociales y en diversos medios de comunicación que no nos iban a doblegar, que si bien el poder en ese momento se estaba aferrando para colocar a un personaje tan oscuro como Enrique Peña Nieto, no nos iban a doblar, ni nos íbamos a doblegar, ni yo, ni millones de mexicanos en ese momento. Así fue, muchos mantuvimos la esperanza, muchos mantuvimos la lucha sobre esa situación. Nos levantamos la voz por las diversas formas de imposición o diversas formas de fraude que en ese momento Enrique Peña Nieto compró la presidencia. Y bueno, pues afortunadamente lo que dije en ese momento que soñaba, hace 9 años soñaba con un país más democrático, con mejores oportunidades, más justicia, afortunadamente se logró. El 1 de julio del 2018 se le dio una patada en el trasero al neoliberalismo y sacamos a todo ese grupo de políticos que estaban sirviendo al poder del capital y entró un nuevo modelo económico que fue el estado de bienestar, porque no estamos hablando de partidos políticos o personajes, estamos hablando de modelos económicos. Salió el modelo económico del neoliberalismo y entró el estado de bienestar en el 2018, afortunadamente, dejando atrás un gobierno fijo que pésimo, pésimo, pésimo. A muchos seguramente, porque a veces la memoria es muy corta, nos olvidamos de aquellas reformas estructurales que, sobre todo la energética, ¿no? que liberó el precio de la gasolina, por ahí que entró la nueva regulación el 1 de enero del 17, pero que en el 2016 ya se auguraba y el hecho de que se anunciara que se elevara el precio de la gasolina generó inflación, generó inestabilidad en los mercados financieros, en fin, todo lo que dejó las reformas estructurales de Peña Nieto, ¿no? Es más, recuerden, en el 2018, cuando se dio el primer incremento al gasolinazo, después, ya venían varios, ¿no? Pero ya dentro de esa nueva legislación, dentro de esas nuevas reglas del juego, recuerden, cómo nos la aplicaron con el miedo. Se dio el gasolinazo que fue aproximadamente de 20% del costo de la gasolina en ese momento, así de golpe, y a partir de ahí van a haber incrementos mensuales. Ya venían, pero habían más, pero esta vez eran ya de una forma más liberada, ¿no? ¿Qué fue lo que trajo ese aumento en el precio de la gasolina en aquel momento? Yo creo que uno de los periodos más ridículos y vergonzosos que pudimos vivir los mexicanos en aquel momento. El terror de que habían saqueos y había incertidumbre de que cualquiera que pudiera salir a la calle podía ser víctima de pronto de un grupo de bandoleros que venían armados tipo película de Mad Max o de esas películas apocalípticas que llegaban y comercios y sobre todo centros comerciales que eran como que el objetivo y eran saqueados, ¿no? Tiendas completas departamentales fueron saqueadas de Electra, de Coppel, de Aurrerá, de muchas tiendas, ¿no? En muchas partes del país, especialmente el Estado de México. Puebla, Michoacán, tuvieron también saqueos, ¿no? de tiendas. ¿Y cuál fue el mensaje? Fue que tuviéramos miedo, fue que tuviéramos terror, que nos metiéramos en nuestras casas. De verdad, yo en ese momento tenía un negocio en el centro de Toluca, el cual tuvimos que cerrar toda la plaza la tuvimos que cerrar. Y los de vigilancia en ambos lados de la plaza, ¿no? Diciendo, a ver, ¿a qué hora vienen las calles desiertas? Operativos de policías por todos lados. Y de pronto, pues, todos los negocios, así como que a la expectativa de, pues, ¿qué onda? ¿A qué hora va a venir? Y corrían rumores, además, porque además el aparato de dominio, el aparato
de control del Estado en aquel momento soltaba rumores, es decir, dicen que va a llegar un grupo de locos, de vándalos, a tales horas arribando a esta ciudad. Y así no la aplicaba en el caso de Toluca. Y todos, no, pues dijeron que iban a venir por ahí, ya están mencionando en redes sociales, incluso por ahí una foto y todo eso, y no faltaba que de pronto por alguna razón alguien rompió un vidrio, no sé, en alguna calle cercana, y todos, ahí vienen, ahí vienen. Así estaba el centro de Toluca con temor, ¿no? Y así muchas partes del país. Recordémoslo, no lo olvidemos. De pronto alguien gritaba, ahí viene, ahí viene. ¿Y quién viene, no? Y no se veía un grupo de gente corriendo, hombres y mujeres. ¿Y quién viene? No sé, pero dicen que viene allá a lo lejos. Así en muchas ciudades. Y de pronto en la noche veíamos los noticieros. No, pues saquearon la tienda de tal y tal y tal. Pero bueno, ese régimen neoliberal se basaba en una teoría que se llama teoría del shock, teoría del miedo, en la que nosotros, al darnos esas pequeñas dosis de miedo, estábamos cediendo siempre a sus caprichos, a lo que ellos en momento podían dictar de medidas autoritarias y la pérdida también de nuestros derechos civiles, como poder salir a las calles, ¿no? Era una cuestión bastante oscura que se fue afortunadamente en el 2018. Mucha gente no recuerda o no tiene no comprende la magnitud de lo que habían sido ese tipo de gobiernos corruptos, neoliberales, criminales, manchados contra el pueblo. Eran realmente muy, muy, muy manchados en contra del pueblo, la verdad. Si lo vemos en retrospectiva, uno puede decir, bueno, ¿cómo aguantamos eso? ¿No? Y la ve que hay mucha gente que no tiene memoria o no sé qué cosa le pasa con la cabeza, por la cabeza, que añora que regresen esos gobiernos. Es increíble, ¿no? El grado de dominación psicológica del antiguo aparato neoliberal que estaba incrustado en el gobierno federal y que afortunadamente a partir del 2018, vámonos, es otra política. Dicen, no, es que es un partido político nuevo que entró y un nuevo presidente. No, señores, es un cambio de modelo económico y con ese modelo económico también viene una nueva filosofía hacia la convivencia con las demás personas, ¿no? ¿Cuál es el trato que le da el gobierno al pueblo, ¿no? El neoliberalismo nos veía, se lo he dicho cientos de veces aquí, cientos de veces, nos veía como un ente de consumo, como un ente que podía ser explotado para trabajar y también para consumir, ¿no? O sea, monetarismo puro, solamente servíamos para consumir y para trabajar, ¿no? En cambio, el modelo de estado de bienestar nos ve más en nuestros derechos, como giran las políticas en torno al ser humano, en sus necesidades como ser humano, no como alguien que puede ser motivo de explotación, sino como ser humano, ¿no? Son políticas total y absolutamente diferentes, total y absolutamente contrarias. ¿Ok? Hoy, día, pues muchas personas con las que he podido platicar, con los comentarios, ¿no? De que es que nada cambió, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que están tarados, perdón, y no quieren echar a andar un poco la cabeza para entender cuáles han sido las transformaciones que hemos estado viviendo. Muchos, no, es que el presidente no ha trabajado bien. A ver, ¿qué esperabas o a qué te refieres que no ha trabajado bien? ¿O por qué crees que no ha trabajado bien? Es que no ha bajado el precio de la gasolina. Pues, si tenemos a una oposición que se opone a todo y que bloqueó la reforma a la ley de hidrocarburos, dime, ¿cómo no? Una oposición que quería que regresara el huachicol, que quería seguir exprimiendo a Pemex como si fuera la gallina de los huevos de oro, pero además ahorcándola y ahorcando a Pemex, con una sangría tremenda, con corrupción que ya estamos viendo ahorita con el caso Odebrecht, entre otros casos. ¿Cómo demonios quieren que el país salga rápidamente adelante si además ellos mismos se oponen, ¿no?
Desgraciadamente, y es algo que platicaba también con otra persona, siempre ha habido oposición a todos los gobiernos desde que México empezó a ser un país independiente. Siempre. Los insurgentes del 1810 que años antes y años después tuvieron oposición. Otra vez los conservadores, siempre, pues bueno, hasta que los cazaron y los mataron, ¿no? La primera generación de liberales de la Reforma hacia la primera mitad del siglo XIX, igual tuvieron opositores que su gran logro fue prácticamente entregarle buena parte del país a los Estados Unidos, ¿no? Primero el desprendimiento de Texas y después la Alta California, ¿no? Y los liberales encantados querían entregar todo el país. Bueno, después hacia la segunda invasión francesa, también los liberales del momento enfrentaron a los conservadores que se aliaron con una potencia extranjera francesa. Y ahí otro poquito y sí nos enchilan. Pero afortunadamente las armas de México se vistieron de gloria y logramos correr a los extranjeros y fusilamos a Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Y si lo hicieran de nuevo, lo volveríamos a hacer con todos los traidores. Con Miramón y con Mejía. ¿Cómo no? También nos los echamos entre otros, ¿no? También. Posteriormente, con Madero, con el inicio de la revolución y los primeros, con esa guerra de revolución que hubo hacia principios del siglo XX, lo mismo, hubieron conservadores que traicionaron a Madero y que se opusieron a que hubieran reformas sociales que eran tan necesarias en aquel momento, ¿no? Ok, después el cardenismo. El cardenismo es muy similar al obradorismo, es muy similar. Lo mismo, opositores que se oponían, opositores que pusieron el grito en el cielo por todas las reformas sociales patriotas que implementó el general Lázaro Cárdenas. Y bueno, dijeron, ok, ya no vamos a poder tratando de hacer argucias o por las armas, vamos a constituirnos como partido político, y ahí nació el PAN, ¿no? En el 39. Entonces, pues bueno, siempre estos traidores de la conservadores, de esta oposición contra los mexicanos, siempre han existido, ¿no? Actualmente hay una nueva generación de conservadores, que creo que cada vez son más salvajes, irracionales y brutales, pero bueno, el presidente López Obrador, afortunadamente, les estamos dando vuelta entre todos, y eso es a lo que nos estamos enfrentando actualmente, porque, insisto, no es solamente un cambio de partido o de personaje en la presidencia, es un cambio de modelo económico total y absolutamente diferente, ¿no? Entonces, hoy que estamos recordando los 3 años del triunfo del presidente López Obrador y del movimiento progresista que fue el que lo llevó a la presidencia, es bueno reparar y entender que son cambio de modelo económico, total, absolutamente diferente, una filosofía de gobierno total y absolutamente diferente, ¿no? Y que dicen, es que no he visto los cambios así. Como no entienden que es un cambio de modelo económico muchos, piensan que un cambio es así como que de la noche a la mañana. No. Incluso el neoliberalismo, cuando entró en los 80s, cuando se empezó a impulsar a mediados de los 80s y que Miguel de la Madrid como que le sonrió a la apertura comercial, le llevó años consolidarlo, años. Es más, ellos querían desde un principio Pemex, el petróleo mexicano, el sector energético. Pues fue hasta el sexenio de Peña Nieto que lograron las reformas estructurales. O sea, hasta el neoliberalismo le costó trabajo hacer esa transición de un Estado benefactor al Estado neoliberal. Ahora, en este caso, hacer la transición del neoliberalismo al Estado de beneficio, pues también está costando trabajo y no lo va a terminar este gobierno y quizás el siguiente tampoco, porque es un largo trecho. Pero pues hay que
hay que entender en qué consiste y cómo podemos apoyar, ¿no? Pero tal vez es algo que no se ha sabido explicar por parte de Morena. Bueno, muchos de Morena tampoco entienden estas cosas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, el progresismo pues, se apoya también en toda la gente, ¿no? ¿Qué dice el buen Juan Carlos Lara? Para que haya un cambio en este país se requieren 3 años, no 6 ni 12. Se necesitan como 50 años más. Mira, los cambios se dan cada 40 años aproximadamente. O sea, desde, por ejemplo, el cardenismo a principios de los años 30 hasta mediados de los años 70, que fue cuando el Estado benefactor que inició con el general Lázaro Cárdenas hasta todavía con Luis Echeverría lo empezaron a echar abajo. Fue ya con López Portillo que empezaron a tomar medidas más no nacionalistas, más bien entreguistas, hacia el gran capital, hacia podrir el Estado de lo que se había logrado, ¿no? Las instituciones las empezaron a podrir a principios de los años 80. Todos recordemos aquel momento en el que en que López Portillo nacionalizó la banca. ¿Por qué? Pues porque los banqueros habían saqueado al país. ¿Por qué? Bueno, porque en ese tiempo pues, tal vez a alguien se le ocurrió abrir la boca y decir, bueno, el primero que abrió la boca fue el presidente, al decir por ahí del 81 que iba a devaluar el peso. Se enteraron los banqueros y vámonos capitales fuera de México, ¿no? Entonces, posterior a eso, cuando dice el presidente, nos han saqueado, como unos, nos han robado, ¿cómo dijo esa frase? Bueno, no la recuerdo. Fue cuando hicieron una medida de autoridad, por ahí del 82, no, fue diciembre del 81, no recuerdo bien, 82. López Portillo, en una medida de autoridad, decretó la nacionalización de la banca y amanecieron los bancos el lunes sitiados por el ejército. Y por un decreto presidencial se nacionalizaba la banca. Se indemnizaba a los banqueros y bueno, era una medida, pues, híjole, con mucho que desear. En ese tiempo Jesús Silva Herzog dijo, pues yo ya no sabía ni qué hacer, si meterme abajo de la cama o qué cosa, ¿no? Pero bueno, es un desastre, ¿no? Pero sí, los cambios de regímenes más o menos tardan 40 años y hay un periodo de transición entre ambos. En este caso, el estado de bienestar lo está afincando fuertemente gracias a que en la primera legislatura, que es la que tiene ahorita el presidente López Obrador, pues obtuvo mayoría, ¿no? Y afortunadamente lograron los consensos. Y aunque las reformas que están en este momento amparadas por jueces corruptos están detenidas, tarde o temprano van a ceder, de forma natural van a ceder, porque no pueden detener el avance. Y también para eso está la reforma al Poder Judicial, porque ese tipo de jueces están pasando de listos. ¿Ok? Entonces, el progresismo, la evolución es algo que pues, es casi un movimiento natural que no es tan fácil de tener. Entonces, va a llevar antes o después, pero va a ocurrir. También va a ocurrir que regrese de nueva cuenta los conservadores al poder. ¿Cuándo? No sé. Puede ser 15, 20 años, 25 años. El ciclo se va a hacer más corto, ya no creo que sea de 40 años. Va a ser más corto, porque estos vienen en un plan muy salvaje, están utilizando todo tipo de mañas. Recordemos, por ejemplo, el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador, ellos entraron al progresismo antes que nosotros, desgraciadamente. Desgraciadamente nosotros nos atrasamos en el 2006. Y en el caso, por ejemplo, de Ecuador, tuvo Rafael Correa una reelección. Y en ese tiempo, en esos 10 años, 8 años, recuerda de cuánto duró su presidencia, aproximadamente 10 años, Ecuador creció, pero disparado, Se acabó con su deuda externa. Se tuvo un control de los combustibles a través de su empresa que produce bastante petróleo. Terminaron con sus deudores.
Dijeron, vamos a dejar de pagar la deuda, pero vamos a dejar de pagarla y a renegociarla, y de pronto acabaron con su deuda. Cero deuda. Increíble, ¿no? Que un país de pronto tuviera cero deuda con sus acreedores internacionales, ¿no? Muchos programas sociales, muchas obras sociales. ¿Y qué fue lo que pasó? Que un personaje oscuro cercano a Rafael Correa, que se decía correísta, así de hueso colorado, Lenín Moreno. Lenín Moreno se consigue ganar la confianza de Correa, y él decía, yo soy izquierda, progresista. Wow, ¿no? Soy el más progresista de todos. Consigue la candidatura presidencial. Gana hasta las elecciones gracias al impulso de Correa y dio vuelta a la derecha. De inmediato, acabó con las reformas sociales. También habían pensiones ya desde ese tiempo para adultos mayores. Adiós pensiones. Adiós becas, adiós gasto social, de nuevo deuda, de nuevo resulta que inflación, combustibles otra vez con incrementos, y fue muy convulso hasta el momento, pero que Ecuador no logra reponerse de ese mal que le causó Lenín Moreno. Y ahora peor porque también volvió a ganar, ganó el candidato de la ultraderecha, Guillermo Lasso, otro, reaccionario ultracatólico, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es el riesgo que se puede correr en México, que una persona, un infiltrado, se logre infiltrar, consiga los favores del presidente de izquierda del momento, y una vez en la presidencia, regrese otra vez al neoliberalismo, ¿no? Esa es una alternativa. Y la están trabajando desde ya actualmente los conservadores y los grupos radicales como los que dirige Claudio X González. Esas estrategias no son nuevas, ya son muy viejas. ¿Qué dice Yola López? ¿Cómo estás, Yola? Buenas noches. Buenas noches, mi gente. Cuando en México haya una ley que todo político robe, tenga un castigo severo y pueda augurar que no vuelvan a robar, lo van a pensar dos veces. Saludos cordiales, bendiciones, gracias igualmente. Yo creo que las leyes hay. No, el problema no son las leyes, en realidad. El problema es la aplicación de la ley. El sistema neoliberal se soporta precisamente en corromper, ¿no? Ellos mismos se protegen a través de permitirle al Poder Judicial que haga y deshaga lo que se le pegue a su recanija gana. Y así lo vemos, ¿no? El Poder Judicial es sumamente corrupto, tanto el federal como el de los estados. Les permiten decir, ok, mira, tú presidente del tribunal, con tus amigos, haz lo que quieras de ese poder, ten tus cotos de poder, maneja tus grupos, ten el presupuesto, y cuando nosotros necesitemos un paro, tú vas a estar ahí para hacerlo, ¿va? Y es por eso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 2006 le dio el triunfo a Calderón, y en el 2012 igual. Nunca vieron nada. Por más pruebas que se les presentaron, nunca vieron nada. Pero eso sí, en el 2012 hasta sancionaron a López Obrador. Entonces el problema no son las leyes, el problema es la aplicación de las leyes. Es por eso que en esta reforma al Poder Judicial se busca tener más control precisamente de estos jueces, magistrados y ministros que no hagan de las suyas, ¿no? O sea, el cambio de régimen que estamos viendo es integral, no solamente es el Poder Ejecutivo, sino es el Legislativo y es el Judicial. E incluso la construcción de una nueva ciudadanía, que es a lo que se refiere el presidente cuando dice la construcción de una nueva clase media. No significa destruir a la clase media como están diciendo la derecha, ¿no? Que dicen, no, es que te quieren destruir. No, tan loco, o sea, no. En primera ni son clase media, son pobres.
Yo soy pobre, tú eres pobre seguramente también, el compañero Juan Carlos también es pobre. Para ser clase media necesitamos ganar arriba de tirándole a los 60,000 pesos al mes y ya lo expliqué aquí por qué. O sea, ganando 12,000, 20,000 pesos no rinde, no alcanza para los satisfactores con los cuales uno puede decir soy clase media. Pero bueno, ok. Ese es el engaño de la clase media que nos ha hecho creer la OCDE, el FMI y el Banco Mundial. Obviamente, los neoliberales. Entonces, pues bueno, recapitulando, estos 3 años del presidente López Obrador han sido el inicio del cambio de este régimen económico, del neoliberalismo al estado de bienestar. No es muy difícil saber qué es el estado de bienestar, el estado presente que también se le conoce, es simplemente gobernar para todos, que los recursos del Estado sean utilizados en beneficio de todos. El neoliberalismo es que los recursos del Estado sean utilizados para la administración, beneficio de unos pocos, porque la creencia es que ellos van a generar tanto dinero que va a escurrir a las bases. Y es cuando van a decir, gracias, porque los que saben hacer el dinero, los dueños de la técnica, como se hacen llamar ellos, técnica para que solamente ellos saben, supuestamente para hacer crecer la economía, ellos son los que saben generar dinero y ese dinero va a llegar a todos, ¿no? Esa es su teoría, nunca se ha cumplido, la verdad. O sea, están locos esos del ITAM, alucinan. Lástima que el gobierno federal estuvo lleno hasta hace unos años de itamitas por montón, ¿no? Cárceles, Videgaray y cosas así, cosa más asquerosa. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer, porque el estado de bienestar requiere de un gran soporte político. No es solamente lo que dice el presidente y lo que se aprueba en el Congreso, sino es el soporte de la población. Y para eso necesitamos no dejarnos lavar el cerebro, como lo están haciendo con buena parte de la población, porque sí, pues la verdad que su clientela de entre el 15 y el 20% de gente que está realmente muy fanatizada sobre la derecha, le lavan el cerebro, pero queda gusto, ¿eh? Y hoy insisten en que México se va a convertir en Venezuela y vamos al comunismo. Primero, para convertirnos en Venezuela, se necesitaría que Estados Unidos nos aplique un bloqueo económico. ¿Ok? Porque si no, de otra forma, no sé cómo podemos convertirnos en Venezuela. Y para llegar al comunismo, pues no, o sea, como no leen, como no entienden, como no piensan, no se han dado cuenta que el comunismo se quedó en los años 70. La única república actualmente, el único país que es comunista es Corea del Norte. Es una economía cerrada, pueblo cerrado. No podemos decir que China es comunista porque es el amo de la economía en el mundo actualmente. O sea, mientras haya libre mercado, mientras haya intercambio con el mundo y haya derecho a la propiedad privada, no va a haber comunismo. Entonces, pues, es un socialismo muy raro, ¿no? Un socialismo de una economía mixta, podría decirse, ¿no? Entonces, pues, están locos los que dicen eso del comunismo, o sea, tarados que no saben, nada más se dejan lavar el cerebro por gente como Enrique Krause o León Krause y toda esa bola de bandidos, pero que desgraciadamente son una buena parte de la población, son como un libro abierto donde estos bandidos como Martín Moreno, Krause, Loret y todos ellos, pues escriben lo que quieran, cualquier tontería, y la gente se la traga. Pero afortunadamente hay otra inmensa cantidad de gente, de millones de mexicanos, que no nos creemos eso. Y por el contrario, les replicamos. Y cuando gusten, debatimos. Uno por uno o en bola. Ahí se los digo de tarea a esos derechosos. ¿Va? Celebremos entonces que llegamos a 3 años
de este cambio de régimen que ha sido 3 años trepidantes, muy difíciles. Este 2020 y 2021 han sido una cosa tremenda porque por la aparición de este canijo bicho, por los corajes de Trump, desde el 2019-2020, cómo andaba a punto de generar una tercera guerra mundial el loco este. Ha sido trepidante pero afortunadamente estamos pasando, digamos, los peores momentos con el mejor presidente. ¿Ok? Y esa vara va a quedar muy alta para cualquiera que llegue, de izquierda o de derecha. ¿Sí? Toda la eficiencia en el gasto público va a quedar una vara muy, muy alta, muy, muy alta. La empatía con la gente, la relación con los medios progresistas. Los medios de derecha siempre van a estar con la derecha, son basura, no les hagamos caso, ¿no? Pero con los medios progresistas. O sea, va a estar muy difícil que alguien alcance el nivel del presidente López Obrador. Así como sucedió, por ejemplo, en la última cambio de régimen, que fue con Lázaro Cárdenas, que después entró el general Ávila Camacho, y como que pues ya no fue lo mismo, fue un buen gobernante, fue un buen presidente, impuesto, curiosamente, pero fue un buen presidente, ¿no? Ya después Ruiz Cortines también, hasta llegar a López Mateos, muy buen presidente, muy buen presidente. Díaz Ordaz, con todo y que en ese momento empezaba el México autoritario por la Guerra Fría, el México autoritario, también logró avances en la economía muy buenos. Luis Echeverría también. Bueno, tengo en mi canal aquí, ya saben, en una de las listas de reproducción, que es la 4T, ahí tengo el análisis del crecimiento económico de México desde el cardenismo hasta Enrique Peña Nieto y el primer año de López Obrador, año por año. Está bastante entretenido y está muy vaciado porque los explico con los hechos, ¿no? Chéquenlo para que no los aburra con estas cuestiones, ¿no? Celebremos pues este tercer año de gobierno y vamos poniéndonos todavía más intensos porque no nos van a doblegar. Así como se los dije hace 9 años, no nos van a doblegar estos derechosos criminales, porque eso es lo que son unos criminales. Y si tú estás en la derecha, piénsalo 2 veces. ¿Qué es lo que te hace derechoso? ¿Qué es lo que te hace realmente decir fifí? ¿Tienes la cantidad de dinero suficiente? ¿Vives en el lugar donde viven los verdaderos fifís? No. Lo dudo mucho. Nos vemos, divergentes. Compartan, comenten, suscríbanse y activen campanita de notificaciones y hagan una donación a la tarjeta de Oxxo. No sean mala onda. Chao.